y esa palabra se llama gente sabia e inteligente. Así que yo vengo declarando que hoy de aquí sale gente sabia e inteligente. Amén. Que todos los que están en este lugar son gente sabia e inteligente, que Dios está preparando corazones, mentes, espíritus en este día para alinearse a su palabra y a su voluntad. Amén. Bueno, vámonos con el texto bíblico que está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 3 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todo israelita que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Amén. Bueno, aquí sale el título de este mensaje. Y quiero comenzar esta palabra dando un poquito de contexto, hablando de quién era Baal Peor. Y es que era una deidad que estaba siendo adorada en su tiempo en el Antiguo Testamento, en una época donde los moabitas y los madianitas adoraban a esta deidad. Eran tiempos del Antiguo Testamento donde su culto era especialmente a toda la adoración de este Dios. Y vamos a encontrar ese relato, no lo vamos a leer hoy, pero si alguno quiere ahondar un poquito más, ese relato lo encontramos en la narrativa que está en Números 25. Allí encontramos cómo Dios hace un llamado de atención a los israelitas que también estaban adorando a este Dios. Y es que la palabra Baal significa Señor. Entonces, cuando allí habla de Baal Peor, estaban hablando de un Dios que estaban adorando, es decir, un Señor que estaba en ese territorio, y que por eso, digamos, ellos hacían toda esta parte cúltica. Había una mezcla espiritual. Ellos hacían sacrificios a dioses, hacían también incluso comidas que eran idolátricas, ritos sexuales asociados al culto. Y esto provocó que Israel espiritualmente se uniera a Baal Peor, es decir, a todo lo que se movía a través de este Dios. Y es aquí donde encontramos en el número 25 que entonces Dios se enfurece con el pueblo de Israel, con aquellos que se contaminaron con este Dios. Y es que el tipo de culto que se hacía en ese tiempo a este Dios eran rituales de fertilidad, eran rituales de templos, eran banquetes, ¿cierto?, dedicados a todos estos dioses. Así que encontramos como una mezcla religiosa donde se mezclaba la sexualidad, la idolatría y todo lo que tenía que ver con la fertilidad. Pero ¿por qué fue tan grave? ¿Por qué traigo este relato en esta mañana? Porque quiero que miremos por qué fue tan grave para Dios todo este culto a este Dios Baal Peor. Y es que no solamente fue la idolatría que se estaba presentando, sino que el problema de Israel era que estaba haciendo una alianza espiritual con otros dioses. Y eso implicaba unirse, adherirse espiritualmente a otra fuente que no era el Dios verdadero. Y Baal Peor representa la seducción espiritual, como cuando alguien es seducido espiritualmente a salirse de los planes de Dios. Algo que me llama la atención en este relato es que este Dios aparece justo antes de que el pueblo de Israel vaya a entrar a la tierra prometida, que es Canaán. Entonces esto me comienza a decir algo, y es que antes de que una persona entre a tomar posesión de su tierra prometida, se van a levantar espíritus, se van a levantar cosas contrarias, se van a levantar como se levantó aquí este Dios de Baal Peor, porque aparece en el último tramo del desierto.
Recuerden que antes de llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, pues ellos atravesaron ¿qué? Un desierto. Entonces este Dios se presenta allí en ese momento, porque cuando el pueblo de Dios está cerca del cumplimiento, allí es donde aparecen los desafíos para robar el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que a veces yo veo en la Biblia cómo hay un recuento como este texto, donde Dios en ese momento les dice: recuerden lo que pasó con aquellos que se mezclaron con este Dios, con Baal Peor. Y lo que sucedió fue que Dios envió una sentencia y ninguno de los que se mezclaron pudieron entrar a la tierra prometida. Es decir, todas esas personas murieron en ese camino, en esa trayectoria. Entonces Dios les estaba recordando a los israelitas que habían quedado vivos, aquellos que habían seguido caminando en la promesa de Dios. Y ahí es donde en este texto es que les dice a estos israelitas, le dice: ustedes que son fieles, ustedes que han seguido fiel al Señor, los mandamientos, los preceptos, a ustedes es que yo les estoy hablando, porque esa es la prueba de la sabiduría y del entendimiento. Y es que hay una prueba en la Biblia, y es que cuando tú tienes sabiduría es porque tú eres obediente a la palabra de Dios. Por eso Dios le habla a estos israelitas y le dice: ustedes son la prueba de que la sabiduría de Dios está con ustedes. Ustedes realmente son una nación, y una nación que se le puede decir sabia e inteligente. Y este relato nos dice que hay personas que quizás están en un lado, como estuvieron con Baal Peor, es decir, que fueron necios, aquellos que se mezclaron, aquellos que hicieron este tipo de ritos, aquellos que abrieron su corazón a este tipo de cultos, fueron aquellos que fueron necios en lo que Dios les había direccionado. Pero todo este otro pueblo que quedó fue la gente sabia. Y yo veo en la palabra que hay alguien que nos muestra la sabiduría a un nivel mayor, y ese es Jesús. Siempre la sabiduría acompañó a Jesús, y por eso yo quiero hoy mencionar un texto donde vemos que Jesús hablaba de la sabiduría, pero esa sabiduría a Jesús le acompañaba desde que estaba muy pequeño, desde que él apenas tenía unos 12 años. Dice la historia que hubo un momento donde ellos se fueron con sus papás, se fueron hacia Jerusalén, y ellos estaban allí y estaban adorando, estaban sirviéndole a Dios, pero todo el pueblo se regresa y Jesús se queda. Entonces comienza María como mamá a decir: bueno, ¿qué se me hizo Jesús? Yo me imagino buscándolo entre la multitud, yo me imagino buscando. Dice la historia que habían pasado 3 días, y a los 3 días entonces ellos regresan a buscar a Jesús y se encuentran con él. Y María muy molesta, muy enojada, diciéndole, o sea, como: ¿por qué te me perdiste el mapa? Algo así. Y Jesús le responde. Esta respuesta la encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 49 al 52. Dice: él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces esta historia nos cuenta que Jesús es el ejemplo de la sabiduría, que así como estos israelitas que supieron obedecer los mandamientos de Dios, que supieron obedecer las leyes de Dios, y que Dios les reconoció como gente sabia y como gente inteligente, hay un ejemplo que nos da de sabiduría a Jesús. Y es que allí dice que él hablaba, decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay otra versión en la que dice: en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay un lugar que Dios ha escogido para que tú crezcas en sabiduría, y es la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde tú creces en sabiduría, donde tú creces en gracia y en favor. Pero este ejemplo de Jesús,
dice que en la medida que él crecía en sabiduría y que él crecía en estatura, es decir, en edad, apenas tenía 12 años cuando Jesús le responde esto a sus padres, dice la escritura que en la medida que él crecía en sabiduría, entonces crecía en gracia con Dios y con los hombres. Y es que en la medida en que tú seas sabio y seas sabia, vas a crecer en gracia delante de Dios y delante de las personas. Las personas logran identificar cuando están frente a una persona sabia e inteligente. Y Dios también ama a la gente sabia e inteligente. Por eso Él les estaba reconociendo en este texto que ellos eran gente sabia e inteligente porque se habían permanecido fieles y obedientes a los designios de Dios. Así que cuando las personas negocian estar en la casa del Padre, cuando la gente negocia estar en la casa de Dios, están negociando crecer en sabiduría. Yo no sé si esto te está diciendo algo a ti en esta mañana. Y yo también quiero declarar sobre tu vida que aquí hay personas que van a crecer en sabiduría y que esa sabiduría les va a abrir puertas, les va a abrir puertas de bendición con otras personas, en negocios, en empresas, con empleos, porque la gente va a reconocer la sabiduría y la inteligencia que está puesta en ti. Amén. Amén. Hay puertas que han permanecido cerradas por falta de sabiduría. Hay puertas que han permanecido cerradas por falta de sabiduría y que se abrirán cuando tú aprendas a ser sabia. Hay personas que han estado tocando puertas. Hay personas que han estado orando por bendiciones. Hay personas que incluso creen que Dios no está con ellos, pero no les está faltando la bendición de Dios, les está faltando sabiduría. Sin sabiduría tu familia no podrá crecer. Necesitamos la sabiduría para crecer espiritualmente, porque cuando crecemos espiritualmente, esto nos ayuda a crecer con Dios y nos ayuda a crecer en las relaciones. A veces estamos esperando como un toque sobrenatural de Dios. A veces algunos vienen a la iglesia con la expectativa de que le impongan las manos y algo sucede. Algunos llegan a la iglesia con la expectativa de una palabra, pero la expectativa que tú necesitas es llegar a la iglesia para adquirir la sabiduría de Dios. Eso va a abrir puertas de bendición, eso te va a ayudar a crecer espiritualmente, eso te va a ayudar a crecer en las relaciones. Quizás hoy te estés preguntando, ¿pero qué es la sabiduría? Y yo quiero explicarte un poco qué dice la Biblia acerca de la sabiduría. Y es que la sabiduría no es solamente inteligencia, sino la capacidad de vivir conforme al diseño de Dios. La sabiduría es la capacidad de vivir conforme al diseño de Dios. Así que es una sabiduría que no es únicamente práctica, sino que también es una sabiduría moral que te está rigiendo, que te está gobernando, que te está direccionando. La sabiduría también se trata de personas que saben tomar decisiones correctas. Pero si pudiéramos concluir la palabra sabiduría, es el arte de saber vivir bien. Esa es la sabiduría, el arte de saber vivir bien, es saber direccionar tu vida conforme a lo que Dios habla en su palabra. Y si hablamos de la inteligencia tiene que ver con el discernimiento. La inteligencia tiene que ver con una comprensión profunda de lo que dice la Escritura. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de percibir lo que está detrás de las cosas, detrás de esa palabra, detrás de esa decisión. Y creo que muchas veces la gente confunde la inteligencia, porque la Biblia no habla de la inteligencia hablando de un conocimiento intelectual, no te habla de un conocimiento académico, te habla de tener un discernimiento, de saber discernir lo que te conviene y lo que no te conviene. La Biblia habla de que cuando una persona tiene inteligencia es porque camina en sabiduría. Una persona puede ser inteligente pero no tener sabiduría, pero no hay como alguien que sea sabio no sea inteligente. La sabiduría viene acompañada de la inteligencia. La sabiduría
te habla que cuando tú eres sabio, tú también eres inteligente delante de Dios, porque estás aprendiendo a tomar las decisiones correctas, porque conoces la palabra, porque la palabra es tu manual de vida, porque la palabra guía tu vida. Entonces tú estás creciendo en sabiduría. Si recordamos el relato con el que yo comencé, podemos ver que aquí hay algunos principios espirituales, y es que después de grandes promesas se necesita mayor sabiduría para proteger el propósito de Dios. Yo he visto una y otra vez que Dios ha enviado promesas a sus hijos, que han recibido una palabra profética, que han recibido un direccionamiento de parte de Dios, y pasa que el enemigo se levanta y seduce ese corazón y se roba la sabiduría que debía haber tenido fruto en ese tiempo. Porque cuando tú no estás direccionado, cuando tú no estás en esa convicción de lo que habla la sabiduría, entonces se abren puertas para que el enemigo pueda robar la bendición y las promesas que Él te ha hecho a ti. Y yo quiero hablar hoy de 4 características que tienen las personas sabias y las personas inteligentes. Son 4 características, y las 2 primeras que yo voy a mencionar tienen que ver con la sabiduría, y las 2 últimas que voy a mencionar tienen que ver con la inteligencia. Entonces, lo primero que yo encuentro en esa característica de la persona sabia e inteligente es que tiene temor de Dios. Dice el libro de Proverbios, comienza diciendo en el capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y termina diciendo en el capítulo 31, Proverbios 31, termina diciendo también que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando hablamos del Proverbios 31, muchas veces la gente lo tiene identificado como el proverbio de la mujer ejemplar. Este mes que estamos en el mes de la mujer, entonces la gente dice Proverbios 31 es el proverbio de la mujer sabia, de la mujer ejemplar. Pero yo quiero decirle algo a usted en esta mañana muy revelador, y es que Proverbios 31 no es un listado de requisitos para una mujer. Proverbios 31 es la personificación de la sabiduría. Es la personificación de la sabiduría. Por eso vemos que lo habla como si fuera una mujer. Pero Proverbios 31 aplica tanto para hombres como para mujeres. Si hay alguien que necesita crecer en sabiduría, no importa si es un hombre o no importa si es una mujer, usted puede estudiar Proverbios 31, porque Proverbios 31 es un poema de identidad. Proverbios 31 es un poema que te da identidad en la sabiduría, y también es un poema compuesto del alfabeto hebreo. Por eso sería un error decir que Proverbios 31 es un listado de cosas que tiene que hacer una mujer. Claramente hay una sabiduría allí, hay una sabiduría muy rica cuando nos enseña muchas cosas a las mujeres, pero también esa sabiduría que está en Proverbios 31 nos enseña o les enseña muchas cosas a los hombres. Si tú no tienes el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, tú no podrás crecer y ser un hombre o una mujer sabia e inteligente. El temor a Dios, la gente lo confunde. Hay personas que dicen: yo le tengo miedo a Dios. Hay gente que dice: es que yo le tengo miedo a las consecuencias porque de pronto Dios me castiga. Yo he escuchado a muchas personas hablar de un Dios que castiga. He escuchado a muchas personas diciendo que tienen miedo de Dios, pero es un concepto totalmente erróneo y equivocado. La Biblia no habla del temor al Señor como un miedo. La Biblia habla del temor al Señor como a alguien que tú respetas demasiado. El temor al Señor es cuando tú respetas y cuando tú honras demasiado a alguien. Es un respeto profundo, es una reverencia a su palabra, es una reverencia a lo que Él te está hablando, es una
como un asombro ante la magnitud y la santidad de alguien que es divino, de alguien que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Es reconocer que hay alguien que existe en este mundo que es mucho más grande que tú y que yo. Eso es el temor al Señor, porque tú reconoces la grandeza de quién es Él. Entonces imagínate el respeto que tú le puedes tener a alguien que tú admiras profundamente. Imagínate, no sé, si tú admiras o respetas mucho a tus papás, a un amigo, a un mentor, a alguien que es un referente para tu vida. Yo creo que cuando tú respetas a alguien y admiras a alguien, tú no estás asustada o asustado porque esa persona te va a lastimar, sino que lo que a ti te aterra es decepcionar a esa persona. Ese es el temor al Señor. Es un temor filial, es decir, es el miedo a dañar esa relación con alguien que amamos. Así como un padre que no quiere dañar la relación con sus hijos, así como los hijos no quieren dañar las relaciones con sus padres, así es el temor al Señor. Dice: yo no quiero dañar la relación que yo tengo con Dios, porque yo le respeto mucho, porque yo le admiro mucho, porque yo le honro mucho. Yo creo que este es un tiempo donde la gente ha perdido demasiado el temor a Dios. Yo soy una convencida que Dios habla en su Biblia de la gracia, del amor y del perdón. Eso habla en la Biblia. Pero también soy una convencida que hay un principio fundamental, y es el temor a Dios. Yo veo gente que no le importa irse en contra de la voluntad de Dios, gente que no le importa irse en contra de los mandamientos de Dios. Yo veo gente que a veces escucha y escucha mucha palabra, pero es necia porque no la pone en práctica. Pero también yo veo gente que crece en sabiduría porque escucha la palabra, porque teme a Dios, porque lo respeta a Él, y entonces toma acción y pone en práctica lo que recibe. Esa es la gran diferencia entre una persona que es necia y una persona que es sabia. El que es sabio respeta a Dios, le teme a Él. Hay un temor santo, hay un temor reverente. Hay un temor porque tú entiendes que Él es la brújula de tu vida, porque tú entiendes que hay una brújula moral, espiritual, hay una brújula de principios, de valores, de convicciones que Él te está dando a ti. Así que eso te ayuda a fomentar, ¿sabes qué? La humildad, porque tú reconoces que tú no eres el centro del universo, que Cristo es el centro. Yo creo que esa es la gran diferencia. Cuando yo reconozco que Cristo es el centro, yo sé que el centro no son mis emociones, que el centro no son mis decisiones, que el centro no son mis deseos, el centro es Cristo. Esa es la gran diferencia de alguien que teme al Señor. Pero alguien que no teme al Señor se vuelve el yo, el centro, lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo, el yo aparece siempre en la vida de una persona que no temía a Dios. Pero cuando tú comienzas a temer ese temor al Señor, el yo es un segundo plano. Tú comienzas a decir: Dios primero, yo segundo. Dios primero, yo segundo. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que Dios no quiere que nosotros le temamos porque Él te quiere controlar. Ay, es que Dios es súper controlador, es que Dios quiere, mejor dicho, me quiere controlar la vida. O lo que dice la Biblia, no, esta parte como que no. Sí, la Biblia yo sé que es inspirada por el Espíritu Santo. Yo sé que la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero este pedacito yo no estoy de acuerdo, yo no lo voy a hacer, porque a veces nos creemos con mayor autoridad que la Biblia, que es la palabra que Dios dijo: yo te dejo la Biblia para que te guíe en tu vida, en todas las decisiones. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por eso Jesús decía que no había forma de seguirlo a Él si no aprendíamos a renunciar a nuestros propios deseos, a morir al yo. Y yo quería decirles que lo más hermoso de todo esto es porque siempre Dios nos quiere llevar a sus planes que son mejores que los nuestros. Cuando yo no conocía mucho del Señor, conocía de Él, pero no tenía una relación con Él, yo tomé muchas decisiones muy malas. Y al final, cuando yo me sujeté a la palabra, siempre he visto un fruto de bendición en mi vida.
antes de Él, antes de no obedecerle, antes de no temerle, antes cuando yo hacía las cosas como a mí me parecía, mi vida eso era un caos, todo era muy frustrante. Pero en el momento en que yo le dije, Señor, yo tengo un temor reverente a ti, yo quiero obedecer tu palabra, ayúdame. Habían cosas que eran muy difíciles de obedecer, habían cosas que mi carne no quería obedecer, pero yo le decía, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero ser obediente, yo quiero ser una mujer fiel a tu palabra. Y eso fue lo que comenzó a traer un cambio y una transformación en mi vida. Entonces, lo primero, temer al Señor. Lo segundo que tiene una persona sabia es que tiene llenura del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 6, versículos 2 al 3, y entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Y aquí viene también una gran confusión que ha habido para muchas personas. Hay gente que ha creído que la llenura del Espíritu Santo es un mover de emociones, es que tus emociones se muevan, es que el Espíritu Santo se mueva, es que haya una manifestación sobrenatural. Y gloria a Dios por cada manifestación sobrenatural. Yo creo que cada vez que el Espíritu Santo hace una impartición en tu vida y tú le ves moverse de manera sobrenatural, yo creo que en tu espíritu algo sucede. Pero aquí, cuando la Biblia está hablando de personas llenas del Espíritu Santo, está hablando de una rendición total. Son personas que han decidido y se han determinado a rendir totalmente su vida a Dios en todas las áreas. Es decir, es una persona que permite que la presencia de Dios gobierne sus pensamientos, gobierne sus emociones y gobierne sus decisiones. Por eso una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tú ves en constante sabiduría, una persona que tú le pides un consejo y de su boca salen consejos sabios. De su boca tú ves la inteligencia espiritual que esa persona tiene, porque es una persona que ha decidido entregar su voluntad y renunciar a su voluntad para obedecer una voluntad mayor. Amén. Diga amén si usted quiere recibir eso. Es como una batería que necesita estar conectada a la corriente constantemente para funcionar al máximo rendimiento. Imagínese, no sé, su celular cuando tiene batería baja y usted comienza a desesperarse si está en la calle. Dígame, yo también, yo digo, bueno, él tiene un celular, ve que tiene un cargador, ¿cierto? Podríamos decir en esta mañana que la llenura del Espíritu Santo es como cuando usted mira su carga de la batería y está a full. Y usted dice, yo puedo andar tranquila. Yo esta mañana fui y revisé mi tablet para ver si tenía la batería suficiente para poder estar aquí, compartir de la palabra y poder abrir mi tablet. Entonces, cuando no, pues yo la tengo que conectar a la fuente. Pero la llenura del Espíritu Santo es como cuando tú estás conectado a la fuente a full todo el tiempo. Y como tú estás conectado a la fuente, entonces tú puedes renunciar a tu voluntad para que la voluntad de alguien mayor opere en tu vida. Por eso Dios dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. No porque siempre nos guste. El hecho de que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta no quiere decir que siempre es que nos guste. De pronto en el momento no es agradable. Pero ¿por qué dice la Escritura que es agradable? Porque con el tiempo tú vas a ver el fruto de caminar en la voluntad de Dios. Yo quisiera a veces como poderle impartir a la gente y que la gente pudiera entender, o que ustedes que están aquí sentados en esta mañana pudieran entender que cuando tú te rindes a su voluntad, tu vida va a dar fruto sí o sí. Miren, el riesgo es esto, cero. No hay riesgo. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que usted sea una persona transformada por la presencia de Dios. Ese es el riesgo. O sea, es decir, el riesgo es hacerlo. Es decir, usted va a ver un fruto de parte de Dios cuando usted permite que haya la llenura de su Espíritu Santo. Pero todos los días tú tienes la elección
de depender de Él o depender de ti. Todos los días tú tienes la decisión, la elección de saber si tú vas a estudiar la palabra, si hay una decisión que tomar, si tú vas a ser guiado por la palabra o tú vas a hacer lo que a ti te place. Hay personas aquí que quizás tengan que decirle en esta mañana al Señor: yo no he podido caminar en esa llenura de tu Espíritu Santo, porque quien ha estado gobernando es mi carne, porque quien ha estado gobernando son mis pensamientos, porque quien ha estado gobernando son mis emociones. Y tengas que decirle hoy a Dios: yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Cuando viene la llenura, amada iglesia, hay cosas que tú no vas a poder volver a hacer, y aunque tu carne quiera, tu espíritu te va a decir que no. Se lo dice a alguien que lo vivió, se lo dice a alguien que cuando comenzó este caminar con Dios y que cuando hubo esa llenura del Espíritu Santo, yo no pude volver a hacer muchas cosas que hacía en el pasado, porque era como si el Espíritu Santo me agarrara y no me dejara avanzar. Y yo digo: gloria a Dios, porque fue el Espíritu Santo obrando en mi vida. Pero eso no es porque yo tenga un llamado a pastora. Yo no era nada pastora, yo estaba sentada allí como algunos de ustedes, y desde ese primer momento yo comencé a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, tú tienes hambre y sed por Dios, hambre y sed por tu presencia, hambre y sed por escuchar su palabra. Tú tienes hambre y sed por estar en la casa de Dios. Tú no andas negociando estar en la casa del Señor. Tú no estás vacilando: ¿será que hoy me quedo durmiendo? ¿Será que me voy de fiesta? ¿Será que me voy de rumba? ¿Será que me voy de paseo? No, tú estás hambriento de estar en la casa del Señor. Tú estás hambriento por congregarte, por estar con los hermanos en la fe, por hacer parte de una familia en la fe. Tú estás hambriento porque en tu semana tú necesitas nutrirte espiritualmente. Eso es llenura. Cuando una persona tiene llenura, yo lo puedo ver en sus ojos. Sus ojos me hablan del hambre que tiene espiritual. Sus ojos me hablan y comienzan a preguntar: ¿y cuándo hay casa de paz? ¿Y el noche de discipulado a qué hora es? ¿Y será que hace? Hay gente que comienza a decir: no hay nada más. Yo he encontrado gente que me dice: no hay nada más, no hay otros días que venir a la iglesia, ¿qué otra actividad hay? Tienen hambre por la llenura del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte hoy: esa llenura puede ser para tu vida hoy, si tú lo crees. Cuando hay llenura, Dios te va a dar unas capacidades increíbles, te va a dar capacidades inusuales. Tú vas a comenzar a escuchar la voz de Dios de una manera mucho más clara. Tú vas a dejar de dudar tanto de tantas cosas y vas a comenzar a vivir en certeza, aun cuando sabes que a veces la certeza que tienes es que estás viviendo un momento difícil, pero tú vas a poder gozarte en medio del momento difícil. Y hemos hablado entonces de dos características que tienen que ver con la gente sabia. Quiero hablarte de dos características que hablan de una persona que es inteligente, es decir, de una persona que discierne, que tiene entendimiento. Y es que la tercera es: decide conforme a la voluntad de Dios. Ustedes van a ver que están muy conectadas la una de la otra. Dice Efesios capítulo 5 versículos 15 al 18: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Amén. Aquí está hablando, ¿cierto? Dice: no vivan más como necios, sino como sabios. Y habla de buscar la voluntad de Dios. Y es que la persona que busca la voluntad de Dios sabe decidir conforme a esa voluntad. Yo no sé si tú estés de acuerdo hoy conmigo que una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar es tomar decisiones. Para mí por lo menos es. Muchas veces hay un reto cuando tengo que tomar decisiones. Y yo creo que todos los días nosotros nos enfrentamos a tener que tomar decisiones. Así que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios es el proceso de alinear tu libertad personal a los propósitos divinos. Miren, hay personas que dicen: es que yo soy muy libre, es que yo quiero vivir en libertad.
pero sus decisiones lo llevan a cautividad. Sus decisiones los llevan a vivir una cárcel espiritual. Sus decisiones los llevan a vivir una cárcel emocional. Y entonces hablan de una libertad individual que no tiene sabiduría, porque la sabiduría para tomar decisiones solamente viene de lo alto, solamente viene de parte de Dios, solamente viene de parte del Espíritu Santo. Entonces esa libertad individual, Dios te está diciendo en esta mañana: suéltala, entrégala, para que tú vivas en mi libertad. Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, entonces ahí es donde verdaderamente encontramos libertad, porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida es donde realmente tú encuentras la libertad. Eso tiene que ver con sanidad, eso tiene que ver con liberación. Yo veo personas por años buscando sanidad, por años buscando métodos, por años buscando terapias, por años buscando cómo sanar, pero tienen al sanador en su vida y no están permitiendo que Él sea el que sane sus decisiones. Porque le voy a decir algo: hay decisiones que te enferman, pero hay decisiones que son sanadoras. Las decisiones sanadoras son aquellas que vienen de parte de Dios, son aquellas que vienen conforme a lo que Dios te ama. Hay decisiones que tú tienes que tomar que no necesitas orar por ellas, porque ya su palabra las dice. Hay decisiones que son muy específicas que vamos a tener que orar para saber cuál es la voluntad de Dios, pero hay otras que ya están en su palabra. Por ejemplo, tú no necesitas orar para saber si tienes que perdonar, porque la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, eso lo que quiere decir es que perdone un montón de veces. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, que el amor cubre multitud de faltas. Es decir, si tú estás experimentando el amor de Dios, hay una decisión que ya Dios te dijo y es: perdona. No es que Él me hizo, que ella me hizo, no importa, perdona. Eso dice Dios. Él nos ha perdonado tanto. Yo no sé si Él ha perdonado mucho, a mí me ha perdonado demasiado. Digo, si Él me ha perdonado, ¿yo con qué autoridad no puedo perdonar a alguien? Alguien que es un ser humano igual que yo, que se equivoca igual que yo, que tiene batallas diferentes a las mías, que tiene una vida distinta a la mía, que ha tenido una crianza diferente a la mía. Por lo tanto, hay dolores diferentes a los míos, pero a veces somos tan orgullosos. No, yo voy a orar a ver si Dios me dice que perdone. Yo sé que se requiere valor para eso, pero Dios lo dice. No necesito orar para saber si tengo que ser honesto o honesta en un negocio. Ay, ¿será que yo le voy a decir esta mentirita a ver si yo logro cuadrar este negocio? A ver si yo me gano este negocio, a ver si yo logro cerrar este negocio. Entonces yo voy a decir una mentira, entonces yo voy a engañar. No hay que orar por eso, porque la Biblia es muy clara diciendo que no tenemos que mentir, que no tenemos que robar, que no tenemos que engañar. Para eso no necesitas orar, porque la voluntad de Dios ya está expresada en su palabra. Así que decidir conforme a su voluntad a veces va a implicar un camino difícil. Así como cuando Jesús iba camino en Getsemaní porque iba a ser crucificado, era la voluntad del Padre, pero no era fácil. Iba a sufrir dolor, había un sacrificio. Era un precio que estaba pagando Jesús con su propia vida. Había persecución, había engaño, había vituperio, había calumnias. Ayer yo compartí algo en mi estado de WhatsApp que dice la Escritura: bienaventurados los que son perseguidos. Dice bienaventurados, es decir, dichosos, porque si ustedes son perseguidos por predicar el reino de Dios. Y a veces nosotros nos indignamos cuando alguien dice algo de nosotros. Yo me indigno, se los confieso, pero al rato se me tiene que pasar o al otro día, porque la palabra dice: dichoso el que es perseguido por predicar el evangelio, el que es perseguido por hacer la voluntad de Dios, porque nosotros no estamos para agradar al hombre, nosotros estamos para agradar a Dios. Cuando usted agrada a Dios, usted ganó todo. Así en su casa lo rechacen, así sus amigos hablen mal de usted,
así haya gente que no esté de acuerdo con sus decisiones, pero si su decisión es caminando en la voluntad de Dios, gloria a Dios, porque eso va a traer fruto para tu vida. ¿Se requiere carácter? Sí, pero el carácter nos lo da la llenura del Espíritu Santo. La sabiduría que Él nos da el carácter para aprender a decir no, porque eso no nos conviene o porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces usted tiene el carácter y le dice, bueno, pues usted está pensando así de mí, que yo qué hago, pero Dios está pensando bien de ti. Amén. Último, discierne las consecuencias de sus decisiones. La Biblia nos dice que la sabiduría es la capacidad de ver las consecuencias antes de actuar. Yo creo que una persona sabia decide bien porque puede mirar al futuro. Tú no necesitas solamente mirar al futuro para soñar, gloria a Dios por los sueños, pero tú necesitas saber que esa decisión de hoy va a afectar tu futuro mañana. Lo que tú decides hoy, bien o mal, va a afectar tu futuro mañana. Por eso en Colosenses dice que la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque hay decisiones que tú necesitas discernir cuando no están trayendo paz a tu vida, porque hay cosas que tú necesitas discernir. Es que pueda que yo le diga que sí a esta persona, pero ¿qué va a pasar mañana con mi futuro? ¿Qué va a pasar mañana con esa decisión que yo estoy tomando hoy? Eso es una persona inteligente, porque decide conforme a la voluntad de Dios y discierne las consecuencias de sus decisiones, hasta lo más mínimo o en lo más grande. Esa es una señal. Si hay una decisión que tú vas a tomar y te está trayendo confusión, necesitas esperar a que Dios ponga certeza en tu corazón. Así sea que esa decisión sea incómoda, pero necesitas esperar que la paz de Dios, que Dios ponga paz en tu corazón con la decisión, porque a veces la confusión es una señal para detenerte y para evaluar, o es una señal de parte del Espíritu Santo diciéndote de pronto no es en el momento. También yo he visto que hay personas que aunque Dios ya les está guiando a alguna decisión, no es el tiempo, no es simplemente saber qué decidir, sino también saber cuál es el tiempo para decidir eso. A veces tomar decisiones antes de tiempo puede traer consecuencias para nosotros que no son muy buenas o muy sanas. Así que la sabiduría es la capacidad, de alguna manera, yo sé que no lo vamos a saber exactamente, pero de alguna manera de poder ver la película completa. Es decir, ¿qué va a pasar con esta decisión que yo estoy tomando hoy? ¿Cuál es esa consecuencia de esto que yo estoy haciendo hoy? A veces lo que queremos es la gratificación instantánea, y póngalo en el ámbito que usted quiera. Puede ser en las relaciones, puede ser en las finanzas, en lo que sea. El ser humano le gusta la gratificación instantánea, es decir, algo que me guste ya, algo que yo quiero hacer ya. Pero cuando tú comienzas a experimentar la sabiduría, es decir, cuando tú dices, ok, necesito esperar, cuál es la decisión de parte de Dios, cuál es su voluntad, esto es lo que yo discierno de las consecuencias, tú vas a crecer en sabiduría y en inteligencia. Esto es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú eres sabio e inteligente cuando estás decidiendo conforme a la voluntad y a los diseños divinos. Ahí es donde aprendemos a ser sabios e inteligentes. La diferencia del conocimiento a la sabiduría es que el conocimiento es acumular información, pero la sabiduría es la capacidad de vivir correctamente de acuerdo a lo que Dios te ha hablado. ¿Qué necesitas discernir en esta mañana sobre las decisiones que vas a tomar esta semana, la otra semana, el otro mes? Sabiduría es saber entender que hay cosas que te dan a placer hoy, pero te van a robar la paz mañana. Es saber que te pueden robar la reputación mañana. Porque si algo he visto yo, es que el enemigo es experto en ponerle a las personas cáscaras para que sean necias y dañen su futuro, y dañen lo que Él tiene preparado, y dañen sus planes, y dañen sus promesas. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Dios dice en esta mañana:
yo quiero que usted tenga la certeza de que Él le ama, no importa si hoy tú dices yo he sido una persona necia, porque quizás algunos hoy están discerniendo y están diciendo yo he sido necia, yo he sido necio, y Dios te ama profundamente, pero también tengo que decirte hoy que Dios no va a quitar las consecuencias de tus decisiones. Él no va a cambiar su amor por ti. Él va a seguir diciéndote yo te amo con locura a ti, no importa si la embarraste, no importa si pecaste, no importa si tomaste decisiones fuera de mi voluntad, pero Dios es un padre y como es un papá, Él no te va a quitar las consecuencias de tus acciones, porque allí es donde la Biblia habla que hay una siembra y hay una cosecha. Un día sembramos una decisión y mañana cosecharemos lo que tomamos en esas decisiones en ese momento. Siempre hay una cosecha, buena o mala, siempre está allí. Así que discernir las consecuencias puede ser saber vivir con los ojos abiertos, es entender que esa libertad a veces no es yo voy a hacer lo que yo quiera, sino tener la capacidad de elegir y hacer lo correcto. La Biblia dice que Jesús era el mayor ejemplo de sabiduría. Él dice en Mateo 12:42, dice, he aquí uno mayor que Salomón está aquí. Recuerden que en la Biblia el hombre que dicen que fue más sabio fue Salomón. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo que gobernar a Israel, cuando él fue ese rey que iba a gobernar a Israel, él dice que en su oración él no le pidió riquezas a Dios, él le pidió dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Por eso es uno de los hombres más sabios en los que la Biblia dice. Pero aquí el mismo Jesús está diciendo, aquí hay uno mayor que Salomón. Es decir, Jesús es mayor en sabiduría que Salomón. Y esto, ¿sabe qué le quiero decir hoy? Esto indica que Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Pero la buena noticia de esta mañana es que si tú has tomado una decisión por caminar con Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en ti. Es decir, que el espíritu de sabiduría, de inteligencia está sobre ti, está contigo, para darte la sabiduría para tomar decisiones, para que tú puedas comenzar a decir yo camino en el temor del Señor, yo voy a caminar en la voluntad de Dios, yo voy a decidir conforme a lo que Él dice, yo voy a comenzar a tener discernimiento, y allí es donde cosas van a cambiar en tu vida, allí es donde va a venir transformación para tu vida. Proverbios 16:16, hay una promesa aquí y una guía, no sé, ¿cierto? Guía también. Dice, ganar sabiduría e inteligencia es mejor que adquirir oro y plata. Ganar sabiduría e inteligencia es mejor que ganar oro y plata. Hay gente que quiere riquezas, pero primero tienes que ser sabio e inteligente, porque si no estarás como el pueblo de Israel, que dio vueltas en un desierto más tiempo el que tenía que dar. Si no, pasará como algunos que tomaron la decisión de mezclarse con ese Dios de Baal peor y murieron en el desierto porque se mezclaron espiritualmente. Pero hoy tú tienes la decisión de ser uno de esos hombres y mujeres fieles que se mantuvieron a la voluntad de Dios y que Dios les llamó. Ustedes son gente sabia e inteligente. Y yo no sé si tú quieres hoy tomar una decisión sobre esto, y si es así, yo quiero que tú te pongas de pie. Si tú tomas hoy una decisión, no importa si estás en un tiempo de decir, ok, yo soy sabio, inteligente, voy a ir a más, o si por el contrario tú has sido todo lo contrario, ya has sido necio, yo quiero hoy desafiarte a que hoy tú tomes una decisión por ser una mujer y un hombre sabio e inteligente, una mujer con llenura y un hombre con llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana, Espíritu Santo, yo pongo delante tuyo, Señor, tu palabra que ha sido transmitida, que ha sido impartida a cada corazón en este día. Espíritu Santo, yo pongo esa palabra tuya, Señor, esa palabra que nos has llamado, Señor, a ser fieles, a ser obedientes, a ser personas, Señor, que te creen a ti, porque el que es fiel y obediente es porque te ha creído a ti. Hay un llamado en esta mañana, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo.
Y yo hoy quiero primero declarar sobre cada uno de ustedes que hay un temor de Dios, que el Espíritu Santo comienza a poner un temor del Señor, no porque tienes miedo de las consecuencias, sino porque hay un temor reverente de su palabra, porque hay un temor reverente de su presencia, porque hay un temor que Dios está produciendo en este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos importas tanto. Gracias porque nos importas tanto, Señor, que hoy queremos respetar tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Yo no sé si hoy usted tenga que decirle al Señor perdón, porque yo no he sido la persona que ha tenido ese temor a ti. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tú quieres entrar por la puerta de la sabiduría, necesitas primero entrar en el temor del Señor. Y yo declaro, amado Jesús, que ahora mismo se abre la puerta de la sabiduría, Señor, a un nivel mayor, aún para tomar decisiones, que tú traes esa sabiduría de lo alto, que tú traes una llenura, Señor. Llena, Señor, con tu presencia a cada uno de los que está aquí. Señor, yo te pido llenura de tu Espíritu Santo ahora mismo.